Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar atentos a este momento de estudio bíblico sobre los profetas menores. Los profetas menores son 12 y ellos llevan este calificativo no porque su mensaje sea de menor importancia, sino porque el escrito de ellos en su extensión es muy corta. Los profetas menores tienen un mensaje muy importante para nosotros en estos tiempos de confusión, de crisis, de necesidad. En ellos, hermanos, en los escritos de cada uno de ellos se hace énfasis de el poder tan grande de nuestro Dios. Se presenta a nuestro Señor Jehová como el único Dios verdadero. También en estos escritos, hermanos, se hace un llamado a todo el pueblo del Señor a darle la gloria y la adoración al que es digno de recibirla. Bendito sea el Señor. También, hermanos, en estos escritos se nos muestra que Dios siempre va a traer el juicio a las naciones que han cometido pecado, y siempre, desafortunadamente, pues el pecado trae consecuencias terribles. Nos muestran también en sus escritos estos profetas que la religión verdadera no consiste en cumplir un ritualismo, el cumplir solamente las dogmas establecidas, sino que la religión verdadera es hacer justicia y misericordia antes que sacrificios y ofrendas. Lo más importante en estos escritos también, hermanos, la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. A través de cada uno de ellos tenemos el llamado al arrepentimiento, tenemos el llamado a volverse a Jehová, y tenemos, hermanos, el llamado también a la obediencia a nuestro Dios. El orden cronológico de los profetas es el siguiente. Del año 810 al 750 tenemos, hermanos, el ministerio del profeta Joel. En los años 760 tenemos al profeta Amós y al profeta Jonás. También del 760 al 722 encontramos las profecías de Miqueas. Seguimos de los años 664 al 612 el profeta Nahum, y el profeta Sofonías se encuentra ubicado en los años 640. En el 605 tenemos al profeta Habacuc. En los años 587 en adelante al profeta Abdías. En el año 520 al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Y por último, en el año 433 tenemos al profeta Malaquías. Vamos a analizarlos, hermanos, de una manera breve, de una forma también cronológica, con la ayuda del Señor. Iniciamos con el profeta Joel. Joel, su nombre significa Jehová es Dios, o Dios es su Señor. Este nombre es de origen hebreo. El nombre de Joel aparece 14 veces en el Antiguo Testamento. También puede creerse que este varón vivió en Jerusalén y posiblemente fue nativo de esa ciudad. Era hombre piadoso, religioso y un valiente predicador. Posiblemente era de linaje sacerdotal, pues él estaba familiarizado completamente con los lugares del templo y conocía también, hermanos, los programas religiosos. El profeta vivió y predicó en los días del rey Joás, aproximadamente en los años 835 al 796 a.C. Él profetizó contra el reino sureño, es decir, el reino de Judá. El contenido de su mensaje es un llamamiento hacia Judá para que se arrepienta. Este escrito del profeta está formado por 73 versículos, y este libro es citado o cita también a los profetas Isaías, Amós, Miqueas, Nahum, Sofonías, Abdías, Ezequiel y Malaquías. El libro de Joel se pueden notar dos divisiones. La primera de ellas son los primeros 37 versículos.
En ellos el profeta llama al pueblo al arrepentimiento. La segunda división es donde habla Jehová nuestro Dios. En él el Señor promete exterminar la plaga, dar prosperidad y conceder abundantes bendiciones espirituales. Tenemos algunos versículos importantes en este escrito. Capítulo 1, versículo 2, 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 12 y 13, capítulo 2, versículos 18, capítulo 2, versículo 25 y capítulo 2, versículos 28 al 32. Respecto al siguiente profeta, Jonás. Su nombre significa paloma. Él profetizó durante el reinado de Jeroboam II, en los años 793 al 752 a.C. aproximadamente. Jonás, hijo de Amitai, nació probablemente a unos 7 kilómetros al norte de Nazaret. Considerado como un predicador muy popular que daba buenas nuevas para el reino de Israel. Esto lo podemos encontrar nosotros en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. Este varón tuvo una dificultad grande para obedecer el mandato divino, para ir a Nínive a anunciar la ruina de esta ciudad. Vemos que el carácter del profeta pues era una persona muy obstinada, era impulsivo y capaz de cometer muy serias equivocaciones, como lo vemos pues en la narración de su escrito. También podemos considerar la escritura de este libro, se le atribuye unánimemente al profeta Jonás. Este libro es muy singular, hermanos, entre todos los demás del Antiguo Testamento, ya que este escrito está completamente en tercera persona. También el libro fue escrito después de que regresó de su misión de predicar a la ciudad de Nínive. Nosotros sabemos que él no quiso obedecer en un principio a la voz de Dios, pero después, siendo pues orillado por todas las circunstancias que vivió, cuando regresa de su misión de ir a predicar a Nínive, reflexionando, analizando, él escribe todo lo que nosotros conocemos en este libro. También podemos decir, hermanos, que este escrito, como todo lo que está en la Sagrada Escritura, es una realidad. Bendito sea nuestro Dios, porque vemos que es nuestro Señor Jesucristo quien menciona o cita varias ocasiones porciones importantes de los acontecimientos narrados en esta escritura. Y esto es mencionado, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 40 y 41, y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 32. Este libro nos muestra varias enseñanzas importantes. Aquí tenemos alguna de ellas. Por ejemplo, la senda de la voluntad propia es siempre de falsas consecuencias. Es decir, cuando nosotros como seres humanos tomamos nuestras propias decisiones, siempre vamos a equivocar el camino. Nuestras sendas van a parecernos perfectas a nosotros, pero resulta todo lo contrario. También, si en la hora del desastre torna uno a Dios, Él lo atiende. Vemos que el profeta, estando ya en el vientre de ese gran pez, se reconoció, clamó a Dios, y en ese momento de desastre, en ese momento de dificultad, Dios lo atendió y lo libró. Bendito sea nuestro Dios. Cada corazón, también consideramos, lleva en sí mismo la capacidad de conocer y recibir a nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de decidir, recibimos o rechazamos al Señor. También Dios conoce a todos los hombres, y esto es maravilloso. Él nos ama, Él ama a todos y procura su salvación. Pues la ciudad de Nínive era una ciudad terriblemente llena de pecado, pero en medio de toda esa situación, Dios tuvo misericordia y Él hizo todo lo que fue necesario para que la palabra del Señor llegara a ellos y se arrepintieran. También vemos, hermanos, los humanos generalmente corren a la tormenta en lugar de correr a Dios.
El arrepentimiento verdadero puede evitar la desgracia predicha. En la ciudad de Nínive escuchó el mensaje, acudió al Señor y Dios tuvo compasión de ellos. Bendito sea el Señor. También, hermanos, consideramos en este escrito una enseñanza importantísima. Es imposible escapar de Dios. A donde cada uno quiera ir, no hay lugar donde uno pueda decir, aquí me esconderé de Dios. Continuamos. El profeta Amós. Su nombre significa carga. El profeta nació y creció en los desiertos en la tierra de Tecoa. Él estaba acostumbrado a la vida de campo. Dice la escritura en ese mismo libro que él fue pastor de ovejas, según el capítulo 7, versículo 15. Este hombre de Dios predicó en Betel, en el reino del norte, durante el reinado de Jeroboam II, entre los años 765 y 755 antes de nuestro Señor Jesucristo. El carácter de este hombre era simple, él era humilde. Era un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra, un hombre franco, directo, valeroso, un gran reformador social y religioso. Fue contemporáneo de los profetas Oseas, Miqueas, Isaías y Jonás. Por su forma de predicación, por redarguir el pecado y la condición terrible en la que se encontraba la nación de Israel, fue expulsado de Israel por estas predicaciones que él daba. Los juicios pronunciados en este libro son para las siguientes ciudades: Damasco, para los filisteos, para Fenicia, Edom, Amón y Moab. Dios lo llamó a predicar exclusivamente en la ciudad de Betel. Este era el lugar donde estaba establecido el santuario del culto a Baal, y ahí era donde el rey Jeroboam II iba a adorar. En su escrito se pueden advertir tres divisiones importantes. La primera de ella, capítulo 1 y 2. Los juicios contra las naciones por sus crímenes cometidos. Capítulo 3 al 6, tres mensajes contra los crímenes de Israel. Capítulo 7 al 9, la determinación de Dios de castigar a Israel, ilustrada con 5 visiones. El profeta señala los prejuicios, el optimismo jactancioso en el pueblo, el crecimiento del poder y también el peligroso aumento de las riquezas que estaban llevando al pueblo a la corrupción gubernamental y a vivir en la inmoralidad. La situación religiosa en ese tiempo en la ciudad de Betel estaba reprobada completamente por Dios. Era una religión inútil. Solo estaban buscando ser eficaces, pero para apartar al hombre de Dios. El pueblo insultaba a Dios con su religión formal, desprovista de sinceridad. No había, hermanos, una sinceridad en el corazón de las personas. Jehová les dice que aborrece y abomina sus solemnidades. Cada uno de ellos no deseaba agradar a Dios, sino agradarse a sí mismos. Dios deseaba hacerles entender a ellos que el favor divino no se conquista con ritos y ceremonias. Nuestro Dios demanda justicia y rectitud para poder estar cerca del hombre. Amós amonestó a los ricos que empleaban su poder para explotar a los pobres. Él condenó las prácticas religiosas falsas en Betel, y eso le ocasionó sufrir la oposición del falso sumo sacerdote Amasías. Debemos tomar la enseñanza de este profeta, hermanos. Para obtener el favor de Dios no necesitamos ofrendas costosas, rituales y hacer cosas, hermanos, en donde no haya sinceridad hacia Dios. Lo que necesitamos es solamente buscar la gracia de nuestro Dios, y todo lo demás el Señor nos lo dará. El profeta Oseas, su nombre significa salvación. El ministerio del profeta se extiende entre los años 770, durante los reinados de Osías, Joatán, Acaz
y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Sus contemporáneos fueron los profetas Amós, Isaías y Miqueas. Oseas comenzó a profetizar al final de un periodo de gran prosperidad material, pero desafortunadamente una ruina espiritual, pues el pueblo de Israel practicaba la idolatría y sus líderes les permitían la fornicación detrás de los ídolos, apartándose de la voluntad del Señor. El profeta Oseas fue llamado para ejemplificar la relación entre Dios e Israel mediante su matrimonio con una esposa infiel. En este libro encontramos que el verdadero amor tiene la virtud de pasar por alto y de olvidar las faltas más terribles que se puedan cometer. El profeta Oseas amaba devotamente a su esposa, estaba dispuesto a perdonarle todo. En cambio, su esposa Gomer era una mujer superficial, insensible, frívola, ocasionando sufrimiento al profeta. Ella no podía comprender la grandeza e intensidad del amor que tenía el profeta hacia ella. Gomer demostró ser indigna del amor de su esposo, pero él continuó amándola. El ejemplo del profeta Oseas nos describe el dolor, el sufrimiento y la tristeza que provoca en Dios cuando el pueblo desprecia su gracia y se aleja de Él, quebrantando esos lazos matrimoniales. Este escrito nos enseña algo maravilloso. Nada es capaz de apagar el amor divino. Bendito sea el Señor, porque aún el hombre en sus más viles pecados, en su condición más terrible, aún Dios con su grande amor es capaz de perdonar lo más vil y lo más terrible que el hombre pueda cometer, pues el amor de Dios sobrepasa absolutamente todo. El profeta Miqueas, su nombre significa ¿quién es como Jehová? Él era nativo de una pequeña villa cercana a la frontera de Palestina, conocida con el nombre de Moreset Gat. Era un ciudadano rural de origen humilde con una grande capacidad analítica. Su ministerio se desarrolla entre los años 752 a los 697 a.C., durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías. Probablemente su ministerio se extiende hasta el reinado de Manasés. Este varón fue escogido por Dios para revelar el lugar del nacimiento del Mesías prometido. Bendito sea nuestro Dios, según el capítulo 5, versículo 2. Fue contemporáneo del profeta Isaías y Oseas. La profecía de su libro estaba dirigida exclusivamente contra Samaria y Jerusalén, que eran los centros donde el vicio, la maldad, la religiosidad alcanzaron sus más altos niveles. La posición social del profeta Miqueas era bastante diferente a la del profeta Isaías, su contemporáneo, ya que es decir, el profeta Isaías pertenecía a la nobleza y se puede decir que profetizaba en la corte del rey, mientras el profeta Miqueas provenía de un trasfondo humilde y le hablaba a la gente común. En este escrito, hermanos, tenemos algunas predicciones de carácter bien definido, como son: Samaria sería capital es capital de Israel, caería según el capítulo 1, versículos 6 y 7. Jerusalén y su pueblo serían destruidos. El pueblo de Judá será llevado cautivo a Babilonia. El pueblo de Dios será restaurado de su cautiverio y regresará a su patria. El nacimiento del Mesías en Belén de Judea. La paz universal vendrá contra los hombres de todas las naciones cuando ellos se sienten a los pies de Dios para aprender de Él. También podemos ver que Dios puede realizar portentosos milagros cuando hay consagración y sometimiento a su bendita voluntad.
El hombre es declarado bueno y cuando él pide a Jehová, Dios alcanza misericordia. Vemos también que él habló fuertemente en contra de la inmoralidad, en contra de las diferencias sociales y la opresión de los ricos sobre los pobres. La palabra clave en Miqueas es oír. Esto indica que Dios deseaba que Judá prestara atención al mensaje hablado por el profeta. Continuamos con el profeta Nahum. Su nombre significa confort o consolación de Dios. Varios eruditos sugieren que él nació en Capernaum de Galilea, motivo por el cual esa ciudad fue nombrada Capernaum en su honor. Profetizó alrededor de los años 625 al 612 a.C. aproximadamente. Es probable que él ministrara durante el periodo de avivamiento de Josías, a poco después de su muerte, durante la época de Habacuc, Zacarías y la parte inicial del ministerio del profeta Jeremías. El tema del libro es una descripción de la inevitable caída de Nínive. En ella, el juicio del Señor contra esta ciudad es seguro y final, pues la venganza pertenece a nuestro Dios. El profeta afirma que Dios puede ser tardo para la ira, pero al final la justicia de Dios llega al ser humano. Un versículo clave de este libro es: bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Bendito sea nuestro Dios. Esto es muy importante para nuestros días, amado hermano. En estos días de dificultades, en estos días de desgracias, en estos días, hermanos, donde la tribulación está agobiando, es necesario que nosotros como pueblo del Señor recordemos el mensaje dado por el profeta. Dios sigue teniendo el control de todo. Nunca olvidemos eso como pueblo de Dios. Aun aunque las circunstancias sean contrarias, siempre recordemos que Dios está al control de todas las cosas. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con nuestro estudio bíblico de los profetas menores. Ahora corresponde el turno al profeta Sofonías. Su nombre significa escondido por Jehová. Era príncipe de Judá y pariente del rey Ezequías. Escribió 600 años antes de Cristo más o menos, cuando principiaba el reinado de Josías y antes del profeta Habacuc. Calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Con estas palabras, el profeta anuncia el corazón de su mensaje, un mensaje de juicio y desolación. Parte de esta profecía se cumplió cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, pero su total cumplimiento tendrá lugar en el futuro, siendo el fin del juicio la unificación de su pueblo. Bendito sea el Señor. El libro del profeta Sofonías contiene 3 divisiones. La primera, castigo sobre Judá. La segunda, castigo sobre las naciones extranjeras. Y la tercera división, salvación del remanente. Contiene un solo mensaje: el día de Jehová. El pueblo de Israel se había vuelto pagano, adoraban a Baal. El pueblo de Dios, el pueblo que Él había elegido para que le adorara, ahora su corazón estaba lleno de idolatría. En lugar de adorar al Señor, algunos habitantes de Jerusalén se postraban sobre los techos de sus casas y adoraban al sol, la luna y las estrellas. Dios tuvo que hacer algo ante tal idolatría. El Señor, por medio de su profeta, anuncia que el día de Jehová está cercano. Él castigará a los príncipes y a los líderes de la rebelión en contra de él. Sofonías describe los alaridos de angustia de estos grupos
cuando cae sobre ellos la vara de Dios. En el versículo 12 nosotros encontramos cómo Sofonías describe a Dios recorriendo las calles de Jerusalén con lámparas buscando el pecado. Los versículos 14 al 18, el profeta dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Siempre que una persona se olvida de Dios, es de esperarse el castigo. No siempre vendrá de inmediato, pero de la justicia divina nadie escapa. ¿Cómo es el día de Jehová? El profeta lo describe de la siguiente manera: día de ira, día de angustia y aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de nublado y de entenebrecimiento. El profeta Joel, tanto como el profeta Sofonías, dan el siguiente aviso: viene el día de Jehová, ni las riquezas ni el oro podrán librarlos en el día de la ira de Dios. El día de Jehová es el día del castigo divino. Es el día cuando Dios toma en sus manos los asuntos, cuando el día del hombre queda interrumpido, cuando lo eterno invade lo temporal, cuando lo infinito interrumpe lo finito. Es el día de la ira de Jehová en contra del pecado. Así lo describe el profeta Sofonías. En el segundo capítulo de este libro se abre como un ruego en favor del arrepentimiento. El versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El profeta se dirige, ¿verdad?, más adelante a los países circunvecinos. Primero profetiza la destrucción de las grandes ciudades filisteas. Estas iban a ser totalmente asoladas. El capítulo 3 continúan los mensajes sobre las naciones, pero también prometen que un remanente de Israel se salvará. Tienen un tono distinto del resto del libro los versículos 14 al 20. Es una invitación a Sión a cantar, a regocijarse y alegrarse. Dios, su Rey verdadero, está en medio de ella y la protegerá. Los últimos 3 versículos hablan especialmente de la restauración de Judá. La primera aplicación es al retorno de Babilonia, pero las palabras van más allá del periodo de la post-restauración. El Señor dice: os daré por nombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornare vuestros cautivos delante de vuestros ojos, dice Jehová. Solamente nuestro Señor Jesucristo, en Él se encuentra el cumplimiento de esta promesa. Solo Cristo es el cumplimiento de la esperanza humana y las profecías. Bendito sea el Señor. Ahora, profeta Habacuc. Su nombre significa abrazado o uno que abraza. Él profetizó durante el reinado de Josías, poco antes de la invasión de los caldeos por Nabucodonosor. El profeta toma a su nación en sus brazos para orar y consolarla. Era un hombre de gran fe en Dios. Expone todas sus dudas ante Dios y recibe paz y consuelo. Y aprende no solo a confiar y a creer en Dios en tiempos de bonanza, sino aún cuando todo es prueba y aflicción. Y es lo que cada uno de nosotros debemos imitar. La división de este libro es de la siguiente manera: el castigo de Judá, el castigo de Babilonia y la oración del profeta. La pregunta es: ¿ha llegado un tiempo en que se ha cansado de orar? ¿Cree usted que la oración no sirve de nada? ¿Cree que Dios no le presta atención a su oración? Algunos llegan a pensar: ¿para qué orar a Dios si Él no nos ayuda? Y así pensaba el pueblo de Israel. Sin embargo, el profeta Habacuc era perseverante. Él estaba convencido de que Dios oía la oración y se propuso seguir orando hasta recibir respuesta. Porque donde quiera que el profeta volvía sus ojos en Judá, encontraba iniquidad y violencia, lucha
y contención. Dios guardaba silencio. Parecía que había cerrado los ojos a los vicios de su pueblo. Sin embargo, el profeta Habacuc nos dice lo que sucedía. La ley es debilitada y el juicio no sale verdadero. El bien estaba en el cadalso y el mal en el trono. Sin embargo, Dios daría respuesta a la oración del profeta. Algo que nosotros debemos tener presente, hermanos, es que Dios obra silenciosamente. Y algo tremendo se estaba preparando. Dios estaba trabajando. Aunque el profeta no pudiera contemplar sus oraciones o sus operaciones, las obras más grandes de Dios se desarrollan tras del escenario, fuera de la vista. Entonces creemos cuando no podamos ver. Pero ¿qué era lo que Dios haría? Los caldeos se acercaban. Ellos eran la respuesta de Dios al clamor del profeta. Los judíos serían castigados por sus pecados y los caldeos serían el instrumento en las manos de Dios. Y el profeta se preguntaba, ¿por qué usar a los caldeos si ellos eran peores que los hebreos? Y la corrección no era nada agradable, era espantosa y terrible. El pueblo de Dios no le había temido a él y ahora sentiría el espantoso azote de una invasión. La paciencia del profeta Habacuc, él se rehusó a satisfacerse con el silencio. Se propuso esperar hasta que Dios respondiera. Asumió una actitud de espera vigilante. El capítulo 2, los versículos del 1 al 3, al profeta se le dice que escriba la visión y que la declare en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Se le dice que aunque la visión tardara, al fin hablará y no mentirá. Los planes de Dios estaban hechos para su pueblo. Sus propósitos darían inevitablemente los resultados deseados, pero necesitaba tiempo. El consejo divino era paciencia. Después de que Dios usa a los babilonios para castigar al impío Judá, los castigará a ellos por su vanidad y crueldad. En el año 586 a.C., Nabucodonosor destruyó Jerusalén y 50 años más tarde, en el año 539 más o menos, Ciro el persa conquistó Babilonia, cumpliéndose así la profecía del capítulo 1 y la del capítulo 2. El capítulo 2 termina con una serie de 5 ayes. Estas están en los versículos 6, 9, 12, 15 y 19, pronunciados sobre el cruel déspota que está para oprimir a las naciones de la tierra. El capítulo 3 es una oración de acción de gracias que surge del corazón satisfecho del profeta. Inicia con una petición por la preservación del pueblo de Dios. Esta plegaria ha sido repetida por corazones consagrados a través de los tiempos. Oh Jehová, aviva tu obra, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y esa es la oración del pueblo de Dios. Posteriormente, el profeta alaba a Dios por su grandeza y bondad. Dios por fin escuchó y respondió su oración. Gloria al Señor. Pues aquí vemos, hermanos, cómo la oración perseverante y la espera paciente van a conducirnos siempre por los caminos de la fe. Profeta Abdías. Su nombre significa servidor de Jehová. Escribió después de la caída de Jerusalén en el año 600 a.C. Este profeta nos da un cuadro de la tragedia del odio entre hermanos, la lucha de dos hermanos antes de nacer. Los dos nombres simbolizan dos principios contrarios. Esaú quiere decir profano, fuera del templo, un hombre que no se somete a Dios, que se jacta de su independencia, es un hombre orgulloso. Jacob, a pesar de todas sus flaquezas, retenía su fe en Dios y se sometía a Él. Dios condena severamente la actitud de orgullo y odio fraternal que existía y pronuncia una sentencia de exterminio sobre Edom.
El libro del profeta Abdías es una declaración eterna de Dios a la ausencia del amor entre los hermanos. Este libro contiene dos divisiones. La primera es la destrucción de Edom, y viene, ¿verdad?, el orgullo juzgado, la crueldad condenada y la retribución justa. La segunda división es la victoria sobre Edom y la restauración de Israel. Es una preparación para la victoria, el instrumento de la victoria y la habitación segura. Haciendo, hermanos, recordando un poco de historia, en el libro del Génesis, capítulos 25 al 27, nos habla acerca de Rebeca, la madre de los gemelos Esaú y Jacob. Estos dos crecieron juntos, pero desde el principio fue evidente que entre ellos existía una rivalidad. Jacob era un hombre de tiendas, Esaú un cazador que recorría los campos. Esaú vendió impertinentemente su primogenitura por un plato de lentejas, despreció los derechos del nacimiento y con ello perdió también la bendición. Esto avivó los celos y las rivalidades que existían entre ellos desde la infancia y la juventud. Jacob no solo tomó ventaja de su hermano hambriento, sino que también engañó a su padre, el cual ya era avanzado de edad y estaba ciego. Y aunque, ¿verdad?, Rebeca obró con astucia y evitó el fratricidio, sin embargo la disensión entre los dos hermanos se volvió odio malvado entre las dos naciones. Aproximadamente en el año 586 a.C., cuando Jerusalén fue destruida, Edom se gozó perversamente en la dulzura de su venganza. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor invadieron Judá, depusieron al rey y dejaron en ruinas la capital. Estos encontraron un aliado en Edom. Aquella hora en la que Judá cayó, su hermano se puso a un lado de sus enemigos y se burló de él. El versículo 7, hermanos, nos dice: los que comían tu pan. Y se refiere a una costumbre muy popular en aquellas regiones del mundo, que si una persona come pan con otra, no le puede hacer daño después. Comer juntos es símbolo de pacto y paz. Y quien rompe esta costumbre comete uno de los crímenes más graves entre los habitantes de los desiertos orientales. Y Edom rompió ese pacto al actuar con crueldad hacia su hermano Israel. El orgullo de Edom se debía a dos cosas. La primera, que estaba ubicada en un valle de rocas y era imposible penetrar hasta esta ciudad para capturarla. Sin embargo, el Señor le dice que de ahí la derribará. Y hoy, hermanos, tanto Petra como Nínive son tan solo un cúmulo de ruinas. Otra de las cosas de las cuales Edom se jactaba era de sus sabios. Ellos tenían una gran fama. La ciudad de Temán era considerada uno de los grandes centros de sabiduría en tiempos antiguos. Sin embargo, a pesar de todo eso, el Señor les dice que perecerán. ¿Qué hizo Edom? Cuando los habitantes de Judá eran perseguidos y quisieron huir cruzando el Jordán y cayeron en manos de los edomitas, quienes estaban vigilando su escape, los aprendieron y los entregaron al enemigo. El Señor les dice: saqueadores voraces, traidores en tiempos de necesidad. Y por esta razón el profeta Abdías deja caer sobre esta nación pagana juicios de destrucción y ruina. Sin embargo, hermanos, Dios librará a los suyos. Abdías habla en nombre de Dios, asegurando que finalmente el bien triunfará. Dios humillará a los soberbios y ensalzará a los humildes. Gloria al Señor. El profeta Abdías termina con una nota de triunfo: el reino será de Jehová. Glorificado sea el Señor. Profeta Ageo. Mis fiestas. Profetizó 520 años antes de Cristo, más o menos, 18 años después del regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia. Por medio de sus mensajes, este profeta despertó al pueblo de su apatía y les estimuló para activarse en la edificación de la casa de Dios. La división del libro es de la siguiente manera: exhortación a reanudar la construcción del templo,
inicio de los trabajos, estímulo para los constructores, contaminación de los inmundos y exaltación de Zorobabel. Para el pueblo había sido un año malo de cosechas y estaban embargados por distintos sentimientos. Acudieron a adorar a Jerusalén con bolsillos vacíos y corazones entristecidos. Junto al altar, 3 varones observaban: Zorobabel, el gobernador de Judá, Josué, el sumo sacerdote, y Ageo, el profeta. 16 años antes, el primer grupo de cautivos había regresado de Babilonia por decreto de Ciro y estipulaba que el templo debía reconstruirse, y al principio el pueblo se dio con gozo y alegría a esta tarea de levantar el templo, pero conforme el tiempo pasó se aburrieron y, aunado con las amenazas de los que se oponían, el trabajo se detuvo. Aproximadamente en el año 520 a.C., el templo estaba sin construir. Por eso el profeta reprende al pueblo y en su primer mensaje les dice que sufrían adversidad en lugar de bendición porque habían olvidado construir la casa de Dios. Zorobabel, Josué y todo el pueblo se dispusieron a trabajar en la construcción del templo. Y al ver la buena disposición del pueblo, el Señor a través de su mensajero les dice: yo estoy con vosotros. Y es que, hermanos, cuando se dispone uno a trabajar en la obra de Dios con amor y con gozo, el Señor siempre nos ha de respaldar. Porque cuando la gente está despierta, se mueve. Después, hermanos, el Señor envía otro mensaje al pueblo por medio de su profeta y les dice: esfuérzate y obrad, porque yo soy con vosotros. El privilegio de los hijos de Dios a través de los tiempos es compartir con Él la obra de reconstruir el templo. Pero también el Señor le dice: la gloria de aquesta casa postrera será mayor que la primera, dándoles a entender que la gloria del Señor vendría a manifestarse en ellos aún con mayor poder que la de antes. Sin embargo, había algo que el pueblo aún tenía que hacer. Ellos esperaban que la restauración del ritual los haría santos. El profeta quería que vieran que su pecado ya tenía mucho tiempo y necesitaba un tratamiento más duro para ser limpiado. Su peor pecado era no querer arrepentirse. Y 2 veces el profeta llama al pueblo a poner el corazón, es decir, a reconsiderar. Porque todos los avivamientos verdaderos han principiado cuando la gente se ha detenido y reconsiderado sus caminos. El mismo día, Jehová habló de nuevo por medio de su mensajero. Este mensaje ahora era para el gobernador Zorobabel. Yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos. Este mensaje, hermanos, tiene una aplicación mesiánica, pero también apocalíptica. Dios sacudirá a las naciones y aniquilará su poderío. Y lo podemos ver en nuestros tiempos, en nuestros días, en el sacudimiento de las naciones y gobiernos nacionales. Es en estos tiempos que el pueblo de Dios debe elevar su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y un día tan cierto como la palabra de Dios se cumple y es verdadera, Él reinará como Rey de reyes y Señor de señores. Glorificado sea el Señor. Ahora vamos a hablar acerca del profeta Zacarías. Dios se acuerda. Era profeta y sacerdote, nieto del sacerdote Ido, contemporáneo del profeta Ageo y colaborador. Tuvo 8 visiones. Su mensaje principal está en el capítulo 1, al versículo 3. Volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque volverse a Dios significa alejarse del pecado. No se puede permanecer en Dios a menos que se abandone el pecado. Las 8 visiones que el profeta tiene son las siguientes: los exploradores de Dios, los obreros de Dios, el hombre con un cordel de medir, Josué y Satanás, el candelero del templo y las 2 ramas de olivas, el rollo que volaba, el efa, los 4 carros. La visión termina con la declaración de que las condiciones en el norte se han calmado.
A esta serie de las visiones sigue un corto epílogo y el gran sacerdote Josué está para ser coronado. El capítulo 7 se abre otra fecha definida en el ministerio del profeta Zacarías. El capítulo 8 describe las glorias del reino del Mesías. Los capítulos 9 al 14 contienen un gran número de pasajes mesiánicos. Finalmente, hermanos, el libro del profeta Zacarías se cierra con una imagen de la santidad triunfante. Santidad a Jehová, porque el Señor dice: sed santos, porque yo soy santo. Bendito sea el Señor. Profeta Malaquías, mi mensajero. Él es el último profeta del Antiguo Testamento, contemporáneo de Nehemías, quien presentó la última página de la historia del Antiguo Testamento. Escribió 400 años antes de Cristo, más o menos. El Señor habla al pueblo y les dice: yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Con esta declaración divina se abre el libro de Malaquías. Dios afirma su amor, pero Israel desafía esa afirmación. La respuesta del pueblo parece amarga, suena sarcástica, casi petulante, podríamos decirlo. Es probable que la larga espera que ellos habían sufrido los hubiera dejado lleno de dudas y embotado. Sin embargo, el profeta tiene la respuesta, la prueba del amor de Dios. El profeta vuelve su atención a los sacerdotes. Los censura por la pobre opinión que tenían de la majestad de Dios. Los acusa directamente de despreciar el nombre del Señor. Dios responde a la réplica de los sacerdotes y les dice: ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y los sacerdotes una vez más vuelven a protestar: ¿en qué te hemos amancillado? Hermanos, cuando la gente responde a Dios de esta manera, es porque el pecado ha endurecido su corazón. Ellos decían que la mesa de Jehová era despreciable, y despreciar las cosas sagradas es la mayor bajeza que alguien puede hacer. Los sacerdotes demostraron su desprecio ofreciendo animales ciegos, cojos y enfermos para el sacrificio. Mientras los gentiles alababan a Dios, el pueblo de él lo profanaba. El profeta acusa una vez más a los sacerdotes de que ni le habían enseñado al pueblo la ley y ellos tampoco la guardaban. Una vez más, el profeta vuelve a reprender a los sacerdotes y al pueblo por el pecado de divorcio. Este profeta tenía ideas muy elevadas sobre el matrimonio y aborrecía el divorcio como nuestro Señor Jesucristo. Para ambos el matrimonio era un arreglo para toda la vida. El mensaje del profeta Malaquías es urgente en estos días, cuando es tan fácil divorciarse. Dios avisa que el castigo es inminente debido al pecado. El capítulo 3, hermanos, anuncia que vendrá el Señor a su templo. Otro de los pecados que es impedimento al pueblo para que reciba bendición es que ellos habían retenido para sí los diezmos y las primicias. Y una de las pruebas más seguras de la consagración cristiana es la actitud que éste tiene hacia el dinero. El diezmo es solamente el reconocimiento de que Dios es nuestro dueño y dueño de todo lo que poseemos. El último capítulo de Malaquías es breve. Se abre con una declaración de juicio venidero que será ardiendo como un horno. Este libro del profeta Malaquías encierra los advenimientos futuros de nuestro Señor Jesucristo en su carácter de juicio sobre los extremos de maldad. El libro se cierra con las profecías de que Elías aparecerá antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esta frase es tan prominente en los profetas menores. Y ellos no nos dejan dudas sobre la certeza de la venida del Señor. Pero al mismo tiempo también se nos asegura que Dios hará lo mejor por avisar a los hombres y procurar que se vuelvan a Él. Y así, hermanos, llegamos al término de nuestro estudio sobre los 12 profetas menores. Fueron varones cuyos mensajes serán temporales y eternos.
Predicaron a su tiempo y a todas las generaciones. Los pecados que reprendieron son los mismos que acosan a la humanidad hoy en día. Y todavía es verdad que la esencia del hombre es el pecado y el egoísmo, el hacer su voluntad. Los hombres se inclinan a abandonar a Dios y a seguir sus deseos torcidos, y aún el amor de Dios permanece inmutable. Él llama al arrepentimiento y ofrece salvación. Y la palabra del Señor dice: y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Joel 2:32. Dios les bendiga, hermanos.